Desde el inicio de la historia de la humanidad, el ser humano no ha dejado de luchar por su supervivencia, enfrentando una serie de obstáculos y declarando la guerra a sus enemigos. Sin embargo, hay un enemigo que ha estado presente desde el primer día. Hablo de la sociedad, aquello que se impone como sucio o impuro, y que se opone obviamente al concepto de la limpieza. Por supuesto, esta guerra interminable ha pasado por muchas etapas y a lo largo de la historia la higiene ha sido la mejor arma. Esto nos ha llevado a adoptar una serie de hábitos relacionados al cuidado personal que naturalmente son positivas para la salud y previenen posibles enfermedades e infecciones. Obviamente la higiene ha evolucionado a lo largo del tiempo, así que qué mejor momento para hablar de la historia de la higiene. Pónganse cómodos y prepárense para este emocionante viaje. Sin más, empecemos. La historia de la higiene no necesariamente empezó hace unos pocos siglos atrás. Esta historia comienza en la antigüedad, en sociedades que ciertamente le rendían culto a la higiene. Los romanos, por ejemplo, tenían una gran afición por los baños públicos, recintos que eran verdaderos templos dedicados al cuidado personal, así como a socializar. Y cuando hablamos de socializar, me refiero a niveles más extremos, pues a diferencia de los baños actuales donde la privacidad es muy importante, en la antigua Roma realmente estos baños eran públicos. Un ejemplo de esto es que era muy común que varias personas se encuentren haciendo sus necesidades en una misma sala. Y bueno, incluso era posible tener una plática con el vecino. Por otro lado, el papel higiénico como tal, por supuesto, no existía, así que una esponja de bar atada a un palo era usada para esta tarea, un artículo que debía lavarse para luego ser reutilizado. Y bueno, estos baños públicos contaban con fuentes destinadas para lavarse luego de esto. Las termas romanas eran también importantes en esta sociedad. En estas se ofrecían baños a vapor, piscinas frías, templadas y calientes. Además, no solo se realizaban actos de limpieza y relajación, sino también prácticas deportivas y masajes con esencias y aceites especiales. Como dije, un templo dedicado al bienestar corporal. Roma también puso mucho énfasis en hacer lo posible para hacer llegar agua a sus ciudades y elaborar sistemas de alcantarillado, inspirando a otras civilizaciones a adoptar las mismas medidas. Similar a esto, civilizaciones del mundo antiguo habrían tomado medidas importantes en cuanto a la higiene. En Grecia la situación era similar. Además que se tenía presente a la diosa Higia, diosa de la curación, limpieza y sanidad, mientras que en el antiguo Egipto hombres y mujeres optaban por afeitarse el cabello para mantenerse frescos y evitar infecciones y enfermedades, además de piojos. Por otro lado, ya fabricaban una especie de jabón utilizando sales alcalinas, sales vegetales y animales. Estos eran prescritos por médicos para tratar infecciones de la piel. Además de bañarse regularmente, se aplicaban también una especie de desodorante hecho a base de cítricos, canela y otras especies. Los israelitas, por su parte, seguían las normas de higiene de acuerdo a los mandatos del Dios de Moisés, esto con respecto a bañarse y lavar la ropa, y así entre otras indicaciones, de manera que podían protegerse de enfermedades que se habían visto en Egipto. En la Edad Media, sin embargo, muchas de estas prácticas fueron dejadas de lado. El baño parece haber perdido terreno y según las fuentes parecía ser una práctica menos habitual. Sin embargo, hoy en día esto es ampliamente debatido. Según la versión, los baños privados estaban reservados para unos pocos, gente adinerada y con privilegios. Para todos los demás, los baños públicos estaban dispuestos. Sin embargo, estos llegaron a ser mal vistos por la iglesia, ya que a menudo eran relacionados con promiscuidad y prostitución, además de ser considerados focos de propagación de enfermedades, puntos negativos a los que se sumaban el alto consumo de agua y leña para mantenerlos. Esto hizo que médicos y eruditos la desaconsejaran, salvo para usos terapéuticos. Como sea, hombres y mujeres parecían no sentirse tan intimidados con los baños en Europa. París, por ejemplo, contaba con muchos de ellos. Sin embargo, para muchos no queda duda de que lo que realmente estaban sucias eran las calles, dado que los residuos y las aguas servidas se lanzaban por las calles al grito de "agua va", lo que convertía un simple paseo por la calle en una especie de juego de obstáculos en el que se debía evitar una sorpresa. Además de que según los registros estas calles estaban llenas de basura y excrementos, puesto que muchas casas no contaban con cuartos de baños y estos restos simplemente eran echados, una práctica que duró varios siglos, aunque algunos hogares también desarrollaron fosas donde estos desperdicios se iban acumulando, los cuales iban siendo limpiados cada vez que se necesitaba.
Los olores corporales también habrían sido un verdadero martirio, sobre todo para aquellos detractores del baño, y aunque algunos médicos aconsejaban hacerlo regularmente para evitar infecciones, muchos otros simplemente no lo hacían. Es así que, por ejemplo, los abanicos no solo servían para mitigar el calor, sino también para apartar los malos olores. Incluso las bodas se organizaban en fechas estratégicas alejadas del invierno. Además de que la tradición de los ramos de flores justamente tendría origen en esta época, y que el olor de estas ayudaba a disimular el hedor de los cuerpos. La controversia sobre el baño se manifestaba de diferentes formas. Por ejemplo, algunos creían que después del baño los poros se abrirían y los vapores entrarían en el organismo provocando la muerte inmediata o enfermedades terribles. Durante la peste negra, como podemos imaginar, las más increíbles teorías habrían surgido cual grito desesperado para encontrar una cura. Se decía que la peste se propagaba a través del agua, y que en todo caso la capa de suciedad protegía de enfermedades. Pero de decidir tomar un baño, había que seguir en ocasiones ciertos procedimientos. Primero se anunciaba la hora del baño con una trompeta. Entonces acudía la gente semidesnuda y se acomodaba en bancos para disfrutar el agua. Además era posible contar con masajistas y barberos. En el caso de las clases altas se hacían fiestas en donde incluso se servían comidas. En cuanto al papel higiénico, existe evidencia de que ya era usado en China desde el segundo siglo después de Cristo, cuando fue inventado por Kai Lun, un consejero imperial del emperador He de la dinastía Han. Y bueno, ya para el siglo XIV, durante la dinastía Yuan, se tiene constancia de que en la ciudad de Zhejiang se habría producido anualmente 10 millones de paquetes de 1000 a 10.000 hojas. Estos papeles eran prioritarios para la corte imperial, y se tiene registro de que en algunas familias estos papeles incluso eran perfumados. Ya en la Edad Moderna en Europa, las cosas seguían siendo similares en el siglo XV, con baños públicos cerrándose a medida que pasaba el tiempo. Las diferentes plagas y normas morales iban marcando el camino hacia un baño más privado. En el siglo XVI, la gente echaba mano de perfumes para ocultar los malos olores, y aunque no eran tan asiduos al baño, en las casas solían tener tinas y otros utensilios para esta tarea. Algunas recomendaciones en aquella época sugerían que la limpieza del cuerpo sea solo en determinadas partes y que el baño de cuerpo completo no sea tan habitual. Además, habían una serie de reglas que indicaban la temperatura, cuándo y cómo, siempre de la mano de ciertas creencias. Una práctica que también habría sido adoptada fácilmente fue la preferencia por usar prendas blancas, ya que justamente era un indicador de limpieza. Es así que en esta época y durante el siglo XVII, la moda de camisas y ropa interior blanca era frecuente y necesaria, por lo que la gente con mayores posibilidades económicas se cambiaban varias veces al día. Estas prendas hechas de fibras de lino o similares servían para frotar la piel quitando la suciedad y el olor. A esto se le llamaba aseo en seco. Algunos textos recomendaban que el rostro de los niños y los ojos se limpien con un trapo blanco quitando la mugre y devolviendo el color natural de la piel. En este siglo las pelucas empolvadas ya estaban de moda, y lo que al principio surgió como una manera de prevenir los piojos y otras enfermedades frecuentes, ahora se podía lucir a un nivel de sofisticación tal que dejaba de lado su antigua premisa. Claro está, esto de acuerdo a la clase social a la que se pertenecía. En tiempos de Luis XIV, las damas podían llegar a bañarse 2 veces al año, y el propio rey lo hacía por prescripción médica cuando lo necesitaba. Por otro lado, a finales de este siglo, las primeras bacterias fueron observadas por el holandés Anton Van en 1683, usando un microscopio de lente simple diseñado por él. En el siglo XVIII, sin embargo, llegaron nuevos avances científicos e ideas a favor de la salud pública, así que poco a poco las letrinas en las casas eran más comunes, además que se prohibió arrojar desechos por la ventana, asignando también lugares para poner la basura. En 1774, el cloro sería descubierto por el sueco Carl Wilhelm Scheele, el cual daría lugar a uno de los desinfectantes más eficaces. Por otro lado, los registros más antiguos hacen referencia al bidé en Italia durante esta época. Además, el químico Nicolas Leblanc patenta el proceso para fabricar el carbonato de sodio, un componente principal del jabón, y luego de diferentes versiones anteriores, por fin el inodoro moderno haría su aparición en 1775, el cual fue inventado por Alexander Cummings. Este funcionaba en conjunto con una tubería en forma de S que permitía mantener el nivel del líquido en la taza, creando así una barrera de agua limpia que impide que los malos olores retornen hacia el sanitario. Esta era una descarga limpia de desechos a diferencia de su versión anterior.
En el siglo XIX, el desarrollo urbanístico hizo posible la creación de mecanismos para eliminar aguas residuales en todas sus nuevas construcciones. Las tuberías y retretes también se extendían por toda Europa. Este era un tiempo en donde se empezaban a organizar exposiciones y conferencias sobre la higiene, y a medida que se descubrían nuevas bacterias y la importancia de combatirlas, se hacía más evidente la necesidad de protegerse usando medidas tan simples como lavarse las manos con agua y jabón. En 1869, el cirujano británico Joseph Lister, basándose en los trabajos de Louis Pasteur, desarrollaba la asepsia y la antisepsia en las prácticas quirúrgicas. En 1857 se produjo comercialmente el papel higiénico moderno en los Estados Unidos. Este artículo es atribuido al inventor Joseph Gallery. Su producto se vendía en hojas y se mantuvo en el mercado hasta la década de 1920, aunque mucha gente aún seguía optando por usar hojas de periódico o catálogos. Más tarde, en 1890, el papel higiénico en rollos haría su aparición en los Estados Unidos. Y bueno, este producto se mantiene hasta hoy. Con la llegada del siglo XX, muchas de las concepciones sobre la higiene empiezan a tomar otra dimensión, siendo no solo una cuestión de salud, sino también un aspecto importante en el cuidado personal y la estética. Se inventaría el champú comercial, evolucionando rápidamente al que nosotros conocemos. De igual manera, aparecería el primer desodorante en roll-on. También las tecnologías de aerosol y toda clase de productos para el aseo. Y bueno, el resto es historia. Hoy en día la higiene se ha vuelto indispensable en nuestra vida diaria, no solo para evitar enfermedades, sino también para fomentar el bienestar personal y el de nuestro medio ambiente.